Gerard Jensen Van Buren Jr. nació en la pequeña ciudad de Koster, en las provincias del noroeste de Sudáfrica. El niño era muy inteligente y curioso sobre el mundo que le rodeaba. Iba bien en la escuela y estaba ansioso por aprender nuevas tecnologías, en las que Gerard destacó más tarde. Se forjó una carrera en tecnología de la información. Cuando Gerard tenía 2 años, sus padres se divorciaron debido a la violencia doméstica de su padre hacia su madre, Thea Pretorius. Gerard se sentía muy afectado. Los hijos de Thea, como Gerard, también sufrían malos tratos. Antes del divorcio, el padre de Gerard amenazaba a Thea y la atemorizaba diciéndole que, si le dejaba, mataría a los niños. Por desgracia, tras la disolución del matrimonio, la educación de Gerard pasó a manos de su padre, que no era un buen modelo en el trato a las mujeres. Ya de niño, su padre le enseñaba pornografía, lo que hizo que Gerard desarrollara una adicción. Utilizaba la pornografía como medio para hacer frente a la violencia y la disfunción de su desestructurada vida familiar. Su padre solía golpear y maltratar a Gerard hasta tal punto que con el tiempo, el niño se dio cuenta de que el dolor se había convertido en un placer para él, ya que era lo único que conocía en la vida. Poco a poco se hizo adicto a ver pornografía en el ordenador. Se convirtió en su único lugar para liberar tensiones emocionales. Además de los problemas con su padre, Gerhard tuvo que enfrentarse a otros acontecimientos trágicos en su vida. Gerhard tenía una hermana, Yvonne, que a los 19 años se suicidó. También tenía un hermano, pero él también se quitó la vida. Para Gerhard fue el mayor choque de su vida, que más tarde se reflejó en forma de depresión clínica. En una ocasión también había intentado suicidarse, pero por supuesto no lo consiguió. Aunque Gerard nunca vio amor y cariño en su familia, trataba a sus novias con mucha generosidad y cariño. Esto le proporcionaba alegría y consuelo. Una vez pagó el vuelo de su novia a Londres para que consiguiera un puesto en una buena empresa. Pero todo esto no le ayudó a esconderse de su difícil infancia, de los traumas que sufrió cuando perdió a personas cercanas, cuando experimentó la humillación de su padre. Gerard se volvió obsesivamente posesivo y un violador, todo lo cual se manifestó en su relación con su novia Andrea Venter. Andrea Venter fue la primera niña nacida por FIV en Sudáfrica, el 25 de marzo de 1993. Era hija única de Dries y Angie Venter. Andrea pasó su infancia en la tranquila y pequeña ciudad de Schweitzer Reneke, situada entre las metrópolis de Johannesburgo y Kimberley. La niña era muy sociable y siempre encontraba un lenguaje común con sus amigos y con su familia. Estaba rodeada de amor y cariño. Andrea tenía pasión por el deporte. Destacaba en netball, hockey y tenis. También tenía talento para la música, tocaba el piano y la guitarra. Cuando terminó el bachillerato, Andrea fue a la Universidad del Noroeste, situada en la gran ciudad de Potchefstroom. En la universidad, Andrea estudió comercio y contabilidad, intentando adentrarse en todos los entresijos del mundo empresarial. Y finalmente, tras licenciarse con matrícula de honor en contabilidad, estaba lista para iniciar una nueva etapa en su vida. Pero en aquel momento no sabía qué le deparaba el futuro. La búsqueda de empleo de Andrea la llevó a Rustenburg, una ciudad de 500.000 habitantes, donde consiguió el trabajo de sus sueños en contabilidad. Allí conoció a Gerhard Jensen. Gerhard era 12 años mayor que Andrea, pero a pesar de ello se enamoraron mucho. Pero pronto Gerhard empezó a mostrarse posesivo y controlador, lo que empeoró la relación de los amantes. Andrea intentaba suavizar las cosas, pero esto provocaba peleas cada vez más amargas. Con el tiempo, Gerhard empezó a recurrir incluso a la violencia física. Andrea decidió tomar las riendas de su vida y romper la relación. Pero para Gerhard, esta ruptura solo condujo a una mayor expresión de sus traumas infantiles. Los padres de Andrea estaban muy preocupados por los cambios en el comportamiento de su hija. Se había convertido en una sombra de la chica alegre que había sido antes de la relación. Gerhard empezó a acosar a su exnovia. Siempre sabía dónde encontrarla. Amenazaba al padre de Andrea con violencia y amenazaba con contratar a personas que abusarían sexualmente de su madre. Por todo ello, tomó la decisión de demandar y solicitar una orden de alejamiento para impedir que se acercara a ella. Andrea se dio cuenta de que su seguridad y la de su familia estaban en juego,
y decidió que la mejor solución era abandonar Rustenberg para librarse de este acosador inestable. Tras solicitar protección contra el acoso, Andrea se trasladó a una nueva ciudad, Johannesburg. Esta ciudad era muchas veces mayor que las otras en las que había vivido Andrea, con una población de 4,4 millones de habitantes. Gerhard estaba desesperado por encontrar a su amada. Buscó por todos los rincones de Rustenberg, pero no pudo encontrar a Andrea. La única pista para el acosador resultó ser una orden judicial que marcaba la ciudad, Johannesburgo. Al principio no entendía lo que significaba, pero cuando se dio cuenta, fue inmediatamente allí a buscar a su Andrea, a pesar de la prohibición de acercarse a ella, a su casa o a su lugar de trabajo. Al llegar a la multimillonaria ciudad, Gerhard empezó a buscar a Andrea, sabiendo solo que tal vez había aceptado un trabajo como contable. En un arrebato de su obsesión, llamó a todas las empresas de contabilidad y en algún momento oyó su voz. La voz de Andrea, a la que llevaba tanto tiempo buscando. A partir de ese momento, Johannesburgo se convirtió en una arena en la que luchaban el acosador y su víctima. Gerhard la observaba desde lejos, estudiaba sus rutinas y hábitos. Cada día crecía más su perversa fantasía, y con ella el miedo a perderla de nuevo. Aunque Andrea se había mudado a otra ciudad, con la esperanza de una nueva vida, no podía deshacerse del miedo a ser acechada. Andrea sentía que Gerhard estaba en algún lugar cercano y que la atacaría de repente. La noche del 29 de abril de 2011, Gerhard ya no pudo resistirse a sus perversos deseos. Ya había averiguado dónde vivía Andrea y no tuvo problemas para entrar. Cuando Andrea volvió a casa, Gerhard estaba esperando a su víctima, y su peor pesadilla se hizo realidad. Arrastró a Andrea hasta su piso y la mantuvo cautiva todo el fin de semana, donde la sometió a un tormento y un sufrimiento inimaginables. Abusó de ella y la agredió física y sexualmente en repetidas ocasiones. Gerhard le dijo a Andrea que se había trasladado más cerca de ella para estar cerca de su amada. Durante esos días, ella padeció los peores sufrimientos por parte del hombre al que una vez amó. El 2 de mayo de 2011, tras un fin de semana brutal, Andrea consiguió escapar del piso. Estaba magulada y ensangrentada, con el cinturón de Gerhard alrededor del cuello, con el que la había estrangulado. Durante la investigación se examinaron las cámaras de CCTV, que mostraban a la chica corriendo por la calle y pidiendo ayuda desesperadamente. Pero ningún guardia de seguridad, residente o testigo, acudió en su ayuda. Gerhard corrió tras su víctima con un cuchillo en la mano. Cuando la alcanzó, la apuñaló fuertemente con un nudillo de latón, pero cuando se dio cuenta de que esto no era suficiente para quitarle la vida, la apuñaló 14 veces y luego le cortó el cuello de oreja a oreja. En ese momento se dio cuenta de que su vida había perdido todo sentido. Gerhard se cortó el cuello y, sangrando, trasladó el cuerpo sin vida de Andrea, le quitó el cinturón del cuello y se tumbó junto a ella en un charco de sangre. Sin duda, quienes presenciaron el crimen nunca olvidarán la horrible escena. Los testigos del crimen llamaron a la policía y a una ambulancia, pero a pesar de que llegaron en el menor tiempo posible, Andrea no pudo ser salvada, y el pulso de Gerhard apenas era reconocible. Gerhard fue trasladado al Hospital Life Force de Johannesburgo, donde los médicos lo mantuvieron con vida y donde pasó las siguientes 6 semanas. Inmediatamente después de su salida del hospital, el Tribunal de Magistrados de Randburg acusó a Gerhard del brutal asesinato de Andrea Venter. Pero, por alguna razón desconocida, el autor escapó a las consecuencias de su acto. A pesar de que existían numerosas pruebas contra él, como imágenes de CCTV, declaraciones de testigos y la existencia de una orden de protección que hablaba de sus actos violentos contra Andrea mucho antes del delito. A pesar de ello, el juicio fue aplazado continuamente, con el resultado de 19 meses de retraso. Es difícil imaginar la agonía que soportó la familia de Andrea mientras esperaba el castigo de Gerhard. El 3 de diciembre de 2012, tras el juicio, Gerhard quedó en libertad bajo fianza de 15.000 rands, unos $1.000. A la fianza se opuso un respetado brigadier de policía y jefe de psicología de la investigación, el Dr. Gerard Labouchon. El médico citó el desprecio de la ley por parte del agresor, que se puso de manifiesto en el incumplimiento por parte de Gerhard de una orden de protección,
También argumentó que esto era un claro indicio de que el acusado incumpliría una condición de la fianza. El juez hizo caso omiso de estos argumentos. Los padres de Andrea quedaron conmocionados por el hecho de que se dejara libre a Gerard y sirvió como otro recordatorio de la injusticia que era el sistema judicial sudafricano. Se programó un nuevo juicio para el 3 de mayo de 2013, pero como había previsto el Dr. Labouchon, Gerard no cumplió las condiciones de la fianza. Poco antes de la vista, Gerard desapareció y nunca apareció en el juicio. Tiempo después, se supo que sus padres habían desempeñado un papel importante en la fuga del delincuente. El padre llevó a Gerard a Durban, donde embarcó en un vuelo a Brasil vía Dubái. Y la madre se dedicó a falsificar documentos para su hijo, le ayudó a hacer un pasaporte falso para salir del país. Pero pronto, incapaz de soportar el tormento moral, la madre de Gerard decidió llamar al Dr. Labouchon y le dijo que su hijo estaba en Río de Janeiro. Y ahora, por fin, las autoridades tenían su única pista sobre el paradero del criminal. Hoika du Toit, un experimentado fiscal general adjunto con 17 años de experiencia en la extradición de criminales de guerra de Yugoslavia, se hizo cargo del regreso de Gerard a Sudáfrica. Abordó el caso a fondo, recopiló pruebas de ADN y encontró otro pasaporte de Gerard Jensen Van Buren con una identidad diferente. Du Toit envió una investigación a Brasil y en agosto de 2013 Gerard fue detenido en Río de Janeiro y condenado a 2 años por uso de documentos falsos, lo que retrasó su extradición a Sudáfrica. En 2015, Gerhard fue puesto en libertad por buena conducta, pero el director de la prisión se opuso e insistió en que fuera devuelto a Sudáfrica para ser juzgado por asesinato. El juez no se dejó intimidar y mantuvo su decisión de ponerlo en libertad. Durante los 5 años siguientes, Gerard Jensen Van Buren consiguió eludir a la Interpol. Con una población de más de 200 millones de personas en Brasil, encontrar a un hombre es una tarea casi imposible. Pero todo criminal será inevitablemente castigado. Durante estos 5 años, Gerard consiguió formar una nueva familia e incluso tuvo una hija, pero cometió un error. Decidió ponerse en contacto con su madre Thea en Facebook y contarle su nueva vida. Fue este diálogo el que ayudó a la policía a calcular su paradero. Un equipo de expertos de Interpol, SAP y la policía brasileña llevaron a cabo una redada para detener al delincuente. Gerhard fue detenido en el salón de su casa, delante de su desprevenida familia. Se había puesto tan cómodo que ya había empezado a olvidar su vida pasada y el hecho de que era un hombre buscado. El delincuente fue detenido y extraditado a Sudáfrica. Cuando el Dr. Labouchon mostró al padre de Andrea las fotografías de la detención de Gerard, su padre sintió alivio y justicia. Pero la vista volvió a aplazarse para realizar una evaluación psicológica del autor del crimen. La madre de Gerard admitió en una entrevista que su hijo nunca se arrepintió de su atroz crimen. Creía que Andrea merecía morir. Sorprendentemente, incluso amenazó a Thea por su ayuda en la investigación. Cuando le preguntaron a su madre qué castigo merecía su hijo, dijo cadena perpetua, sin pensárselo 2 veces. Gerard Jensen Van Buren Jr. fue condenado a cadena perpetua el 5 de agosto de 2022. Han pasado más de 10 años desde que cometió el delito, pero la justicia le ha alcanzado. Este crimen demuestra una vez más la necesidad de medidas legales eficaces para prevenir la persecución y proteger y apoyar a las víctimas de la violencia. Y nos recuerda la importancia de concienciar sobre el acoso e informar al público sobre sus efectos y los recursos disponibles para obtener ayuda.